Ya. Entonces, vamos a revisar las actividades que habían quedado pendientes de la semana pasada. La primera tenían que leer el texto y luego debían reemplazar la mayor cantidad de palabras por sus respectivos sinónimos, ¿sí? Recuerde mantener la coherencia del cuento. Abajo tenía que transcribir el cuento. Primero tenía que leer el cuento, ¿cierto? Luego tenía que identificar cuáles eran las palabras que podía reemplazar por su sinónimo y abajo transcribirlo con los respectivos sinónimos que pudiese encontrar, ¿cierto? Pero siempre había que fijarse en que el cuento debía mantener su coherencia, ¿verdad? De la actividad anterior, anote todas las palabras que usted subrayó y busque un antónimo para cada una de ellas, ¿sí? O sea, todas las palabras que ustedes reemplazaron en este cuento, todas las palabras que subrayaron acá, debían anotarlas aquí y buscar su antónimo. Luego, con ayuda de un reloj, anote la mayor cantidad de palabras que recuerde en un minuto por cada categoría. Al finalizar cada columna, escriba el número total de palabras recordadas. Entonces, debía con un reloj poner un minuto y empezar, por ejemplo, por la primera categoría que era frutas. Entonces, en un minuto usted debía escribir la mayor cantidad de frutas que recordara en un minuto. Y luego con animales y así sucesivamente con todas las categorías. Y abajo después debía contarlas y anotar cuál era la cantidad de palabras por categoría que usted recordó. Y la última era una sopa de letras de condimentos. Debía encontrar 16 condimentos dentro de la sopa de letras que aquí se los estoy mostrando. Entonces, sigamos con el contenido que nos toca hoy día. Hoy vamos a hablar de la sintaxis. ¿Y qué es la sintaxis? Es el modo en que se combinan y ordenan las palabras dentro del discurso o de la oración, o una frase, ¿cierto? ¿Por qué hablamos de este tema? Porque resulta que distintos estudios han aportado evidencia de una hipótesis en un declive en la comprensión gramatical asociado a la edad en tareas que evalúan la comprensión de oraciones sintácticamente complejas. ¿Sí? O sea, se baraja una hipótesis de que existe dificultad para comprender oraciones complejas. ¿Cuáles son estas oraciones complejas? Son estas oraciones que contienen más de dos verbos conjugados en una misma frase, ¿cierto? Este declive podría tener su explicación en la disminución de la capacidad de la memoria operativa. ¿Recuerdan cuando hablamos sobre la memoria? Y la memoria operativa es la misma que la memoria de trabajo, dicho de otra forma. Entonces, ¿por qué dice este declive podría, ya, por qué tendría su explicación si es que baja la memoria de trabajo? Porque resulta que la memoria de trabajo es indispensable para la comprensión del lenguaje, porque resulta que la memoria de trabajo es la que nos permite manipular la información que está activa en la memoria a corto plazo. Por lo tanto, si yo quisiera comprender, si alguien me dice, Francisca, toma la taza y déjala encima de la mesa, ¿sí? Es una oración que tiene Francisca, toma la taza y déjala sobre la mesa. Tiene 9 elementos, 9 palabras componen esa oración. Pero si mi capacidad de retención es de 5 elementos, me voy a perder otros 4, los últimos 4 elementos de la frase, ¿cierto? O los primeros 4, depende. Por lo tanto, ¿cómo voy a ser capaz yo de entender o de comprender esa oración si no soy capaz de retener tantos elementos? ¿Cierto? Entonces,
Por ese motivo es que afecta la comprensión, la disminución de la memoria de trabajo afecta la comprensión del lenguaje. Otra cosa más es la ralentización cognitiva o disminución en la rapidez del procesamiento de la información. Esto tiene que ver con el enlentecimiento general, ¿cierto? Que hemos hablado ya bastante del enlentecimiento general, que ahí también repercute en nuestra capacidad de respuesta, en nuestros tiempos de comprensión, ¿cierto? Y por último, la disminución o ausencia de control inhibitorio. El control inhibitorio es nuestra capacidad para filtrar, ¿cierto? Para filtrar lo relevante. Y con el paso de los años, esta función se va viendo afectada también, ¿verdad? Nos cuesta más filtrar lo relevante, tanto expresivo como comprensivo. Por ejemplo, si yo me pongo a leer un libro, trato de retener toda la información que yo pueda. O sea, no filtro lo que es realmente importante, ¿verdad? El envejecimiento se asocia con una menor eficacia a la hora de inhibir información irrelevante en la comprensión de textos, especialmente para personas mayores de 75 años. Estos procesos inhibitorios juegan un importante papel en la regulación del acceso de la información a la memoria operativa. En las personas de mayor edad, el déficit en los mecanismos inhibitorios va acompañado de un acusado declive en la capacidad de la memoria operativa. Es lo mismo que yo les estaba hablando, ¿cierto? O sea, trato de retener, si yo veo una noticia, por ejemplo, en el diario, voy a tratar de retener la mayor cantidad de información, pero no filtraré lo relevante de la noticia, ¿cierto? Pero existe también una dificultad en mi memoria de trabajo que me impide poder recordar toda esa información, ¿cierto? Por eso es bueno siempre estar realizando resúmenes, escribiendo, porque son otras maneras, otros canales que me permiten memorizar información o retener información de mejor manera.